Bueno, y acá estamos en comunicación recibiendo en nuestro planeta Yusani a dos personas que realmente me han conmovido en los últimos tiempos por un documental que se llama La Resistencia, Historias del exilio argentino en Roma, y que como todos ustedes saben, los que nos siguen en la columna vertebral, ese exilio argentino también me involucra, aunque yo era muy chiquita, obviamente. No, tenía 16 años y participaba de todo lo que esa película cuenta. Estamos en contacto entonces con los directores de la película, que son Mónica Simoncini, quien participó ya de varios documentales, entre ellos Uso mis manos, uso mis ideas, Gaviotas blindadas, Seré millones, que a mí es uno de los documentales que más me gustó en mi vida. Soy tambor, Bajo el sol del rock and roll y La resistencia, o La resistencia, estos dos últimos en el mismo año, en el 2024. Y también Omar Neri, quien es, junto con otros tantos, incluso pienso que con Mónica, fundador de Mascaró Cine, miembro de DOCA y participó como director, técnico, guionista, montajista y distintas cosas en más de 30 largometrajes. No me quiero extender tanto en la presentación porque quiero tener tiempo para hablar con ustedes. ¿Cómo están? Hola Omar, un saludito para la audiencia. Hola Laura, ¿cómo estás? Acuérdense que esto es radio, Bueno, ¿eh? gracias por la invitación. Y hola, Mónica. Gracias por la invitación. No, no, Hola, un fantástico. saludo para todos, para los que nos están escuchando. Gracias a ustedes por este documental que ya vi, que ya recomendé, que me parece que refleja muy bien cómo se vivió el exilio en Roma y sobre todo nos saca un poco de esa culpa que tenemos todos los exiliados de pensar, bueno, nosotros nos salvamos, qué sé yo, uno nunca se siente muy a gusto con haber tenido de última el privilegio de vivir en Roma, pero que al ver todo lo que hicimos y todo lo que sembramos, de alguna manera, decir, bueno, tan mal no estuvo, hicimos lo que pudimos. ¿A ustedes cómo se les ocurrió elegir el tema del exilio en Roma? No sé cuál empieza a hablar el que quiera. Moni. Dale vos, Omar. Bueno, pues empiezo. No, Mira, esta es una historia que empezó en el 2015 a partir de que conocimos a una organización que se llama Proyecto Sur, que tiene sede en Roma. Nosotros compartíamos un espacio en el Abasto, donde teníamos el estudio. Y bueno, empezamos a charlar distintos temas. Ellos hacen solidaridad con Argentina, con Latinoamérica. Y son argentinos e italianos que algunos están desde el 2001, otros desde mucho antes, desde los 80. Ahí también en el grupo estaba Adriana Bernardotti, que había hecho un trabajo sobre el exilio, un trabajo de investigación. Así que en esas charlas es que surgió la idea de que se podía hacer un documental. Ahí nos enteramos de esta organización que había en Italia, que era el CAFRA, de la cual no teníamos idea. Nosotros habíamos hecho ya abordado el tema del exilio durante la dictadura en Gaviotas Blindadas. Es una película que habla de la historia del PRTERP. Son tres películas en realidad. Y en la tercera, en la que hablamos de la época de la dictadura, trabajamos el tema, pero más específicamente ligado a lo que fue el PRT, quiere decir las escuelitas de cuadros que habían armado, la solidaridad con partisanos, bueno, era como estaba tocado el tema, pero de una manera más específica con el partido. Así que cuando supimos lo del CAFRA, esta cuestión no, de que albergaba a distintas organizaciones, que nos parecía también como que era una mirada distinta a los otros exilios, ¿no? Que conocíamos, o los que están más difundidos, como el de México, el de Francia, el de España. Bueno, nos parecía que tenía una característica muy interesante y además venía con la impronta de Roma, ¿no?
Nosotros ya desde el principio empezamos como a cerrar un poco más la investigación a lo que era Roma, porque si no se abría demasiado y era como iba a ser una película muy grande. Entonces ya desde el principio pensamos que teníamos que concentrarnos en Roma, y bueno, y la ciudad de Roma ya nos daba como una estética que nos iba a acompañar en el relato, ¿no? Ya sabíamos eso. Eso fue todo en el 2015, así nació con las charlas con Proyecto Sur, con las ganas de hacerlo, con ver que había una idea interesante, con ponernos a empezar a investigar y a armar un guión acorde a la historia, ¿no? Sí, a mí lo que más me No sé, Moni, si querés seguir impresionó un poquito con cómo No, siguió. es la parte posterior, digamos, porque la del exilio y las tareas de solidaridad que hacíamos, etcétera, yo la conocía. Lo que no sabía era justamente cómo los hijos de habían también sembrado una semilla, entre ellos este colectivo, Proyecto Sur, y como las murgas, por ejemplo, ahora son una parte importante de todas las marchas que hay en Italia. Mónica, contame vos qué es lo que estabas diciéndome que yo te interrumpí. no, quería decir primero un poco respecto de esto del exilio culposo, ¿no? Que eso salía mucho en las entrevistas y salía mucho esta necesidad de transmitir, que lo dice uno de los protagonistas, no fue un exilio dorado para nada, teniendo en cuenta que Italia no los reconocía como refugiados, al contrario de, por ejemplo, los chilenos que llegaron con refugio político, con el apoyo del partido. En el caso de los argentinos, Italia seguía manteniendo negocios con la dictadura argentina, entonces no estaban vistos. Y ahí, bueno, surgieron todo el trabajo de Calamay, de Enrico Calamay, ayudando a la gente contra la voluntad del Estado, y unos personajes entrañables, ¿no? Como Claudio Camarda, con su vivero de Ujú, claveles, eh, Giorgio Corrente, con su trabajo de la psicología. Y un poco ahí empezamos a ver que, porque siempre lo traíamos al presente a través de Proyecto Sur, ¿no? Proyecto Sur los había homenajeado a este grupo de exiliados, se mantienen muy cerca a través de las actividades que hacen por Argentina, donde se cruzan permanentemente. Y ahí un poco empieza a surgir toda esta parte de cuando surge hijos en Argentina y cómo ujú, se va replicando esta experiencia de hijos en Europa, ¿no? ujú, Entonces, estaban las chicas y bueno, y algunos que se acercaron luego, que no aparecen en la película, pero había sido un grupo grande, importante, y que empiezan con la murga al mismo tiempo que también se hacía acá en Buenos Aires, ¿no? Y nos parecía como esta forma de que, o sea, los hijos del exilio también han crecido en una circunstancia adversa, todo lo que tiene que ver con vivir lejos de la familia, del núcleo familiar, ¿no? ujú. Y bueno, ¿no? Y nos impactó porque, bueno, tuvimos la oportunidad de compartir con las murgas que ya eran totalmente italianas, Sí, sí, con un sí. lenguaje propio, con un estilo propio, pero además también la música nos permitió ir atravesando a lo largo de todo el documental, no solamente por tener la música de León Gieco, que fue un honor para nosotros contar con la música de León, con un tema que compuso en esas circunstancias también, ¿no? De Ujú, exiliado, sino que a lo largo de todo el documental fuimos utilizando la música como un punto de conectar esa emoción del pasado con la actualidad, ujú. como ese refugio del ser humano, ¿no? Entonces han salido cosas hermosas, hermosas Sí, de parte de las yo siempre personas que se super recomiendo brindaron. el documental porque no es un documental para ponerse triste, digamos. Yo al principio no lo quería ver mucho porque dije, no, la verdad que no fue efectivamente una época alegre para nosotros, pero a medida que lo iba viendo, decía, ay, sí, mira todas las cosas que hicimos y está, me resultó conmovedor más que nada. Y además en esta época en que también hay una
una cuestión en Italia de mucha solidaridad con otros refugiados. Estamos en una época donde la solidaridad internacional se está imponiendo de una manera bastante fuerte. Yo pensaba, ¿por qué a nosotros nos vivimos y nos llamaban y éramos exiliados y ahora son todos migrantes, ¿viste? No, no está más esa categoría de exilio que te muestra que vos sos un perseguido en tu país. Y en realidad todos los migrantes que hay de todos los países que pueden ser desde Medio Oriente, África, etcétera, tienen otra categoría, se les ve, ¿viste? Que me impresionó mucho, incluso haciendo trámites ahora que tuve que ir a hacer trámites de soyorno y residencia en las oficinas de inmigración, cómo hay un trato diferenciado, ¿no? Así como nosotros teníamos trato diferenciado con los chilenos, porque ellos venían de un partido socialista que acá todo el mundo entendía, y nosotros veníamos en un país donde estaba el peronismo y que nadie entendía, entonces medio que nos tenían aparte como una cosa rara. Este, pero es algo que me parece que es bueno recuperar en este momento justamente para sentir que lo que nosotros hicimos es lo que tiene que seguir haciendo la gente de solidaridad con otros países, digamos, porque Italia, el gobierno no fue muy accesible, digamos, ni solidario, pero sus ciudadanos sí. Es decir, las muestras de solidaridad de los italianos aquí con nosotros fueron impresionantes. Y creo que se está repitiendo ahora un poco esa situación con lo que está pasando en Medio Oriente, especialmente en Gaza, con el genocidio palestino, ¿no? Así que tiene su parte de actualidad, esto de recuperar todo lo que uno puede hacer desde afuera, ¿no? No sé ustedes cómo lo ven, si de alguna manera captaron para ese lado también ahora, no cuando lo filmaron. No, es que la idea siempre es hablarle al futuro, ¿no? Siempre que hacemos una película, la idea es no, digamos, mirar hacia el pasado, pero tratando de hablarle al futuro, ¿no? En ese sentido, o sea, siempre nuestras películas tienen esa impronta de querer levantar el ánimo, ¿no? De que muchas cosas se pueden hacer. Y en este caso en particular, a medida que íbamos avanzando en la investigación, nos dimos cuenta también de que eran sobre las acciones, ¿no? Que se hacían en el Cáfara y en Roma, ¿no? Esta cuestión de con muy pocos recursos hacer acciones muy audaces y que Mm, tenían una repercusión internacional, ¿no? Lo de la huelga de hambre con, con que llega hasta los oídos de Videla y él dice la frase que dice en ese momento, bueno, nos da la dimensión de la fuerza que tenía ese grupo, ¿no? O bueno, o la suelta de globos durante la asunción del Papa, mm, todas acciones que eran muy creativas además. Entonces, sí. si algo creo que se puede rescatar, en ese sentido que vos hablabas, es esto, bueno, tenemos que ser creativos, ¿no? Recuerdo ahora, o pienso ahora en Calamay, también, no quedándose con la cuestión de lo que fue en el futuro, sino organizando las manos rojas, ¿no? Todos Sí. los jueves yendo a dar vueltas, bueno. Creo que eso es, digamos, de alguna manera lo que nosotros queremos contar también, ¿no? Esta cuestión de no quedarnos con la nostalgia del pasado, sino, bueno, ver de qué manera utilizamos esas herramientas o nos sirve esos conocimientos, esas acciones que se hicieron y la forma en la que se hicieron para enfrentar el presente, ¿no? Y el futuro. Ahora, yo vi el Eso mismo. documental porque me lo mandó Eugenio Chavarría, que es muy amigo mío, y en ese momento me dijo, no lo difundas porque está muy difícil el tema de dónde verlo, todavía no encontraron lugar para pasarlo Sí. en Buenos Aires. Después se pasó en el Gomón, conozco a un montón de gente que fue a verlo. Pero fue complicado, supongo, la distribución. No sé ahora cómo está. Creo que ahora ya está más amplia la posibilidad de que la gente llegue al documental, que lo vea. ¿Dónde se puede ver ahora?
No, mira, nos estamos atravesando un momento en el cine muy crítico, muy crítico. Nosotros formamos parte de DOCA, como vos decías antes, que es la Asociación de Documentalistas, Mm, mediante la que siempre estuvimos peleando por el fomento. Bueno, a partir de esta nueva gestión de gobierno o sea, se redujo muchísimo el fomento. Se estaban haciendo 200 documentales por año y ahora solamente se llamó concurso para 4 tandas de 12, de los cuales todavía no han empezado a filmar. Hace 2 años que no se está filmando, está todo muy parado, muy frenado. mm. El instituto está siendo dirigido por una gestión que lo único que le importa es defenestrar el cine argentino cada vez que puede. Entonces, seguimos en pie de lucha. Siempre estuvimos en la lucha por el tema de la distribución, que es muy difícil, pero contábamos con el Cine Gomón para el estreno. Antes, cuando vos estrenabas un documental, tenías mínimo una semana en el cine y después, si la gente iba a verlo, podías ir sumando otra semana y así. Mm. A partir de esta nueva gestión, solo tenemos un día de estreno y alguna que otra función, pero siempre sueltas. Entonces es muy, muy complicado sostener una película, darla a conocer, porque al no tener la posibilidad de la continuidad, Mm. es como que, bueno, hay que estar remándola permanentemente. Ahora estamos, bueno, por suerte estamos por salir en Italia, en la plataforma OpenDDB, para que la gente la pueda ver, digamos, mediante una colaboración, pero es una plataforma donde se difunden documentales, muchos documentales latinoamericanos, y para nosotros es un logro enorme haber alcanzado esa posibilidad, porque nos permite, bueno, hacer llegar el documental a un montón de gente que la quiere ver y no tiene cómo La película acceder. está en italiano también, ¿verdad? Está con subtítulos Sí, italianos. sí, Sí, en italiano sí, y en inglés, Bueno, sí. sí, está en inglés, en italiano y en español, por las partes, ¿no? Porque bueno, tiene las partes habladas en italiano, que eso, bueno, por ahí faltó decir, ¿no? Contamos con esa mirada de la gente romana que se fue cruzando en esos años con los argentinos y que fueron interactuando y que bueno, hasta hoy integran algunos proyectos sur, ¿no? no, te digo Que porque tienen un además corazón muy romano. donde estoy alquilando la casa yo en este momento, le comentaba al dueño de casa la existencia de este documental, porque estábamos hablando de las murgas y él no tenía idea de que las murgas que están en las marchas ahora tienen este origen argentino. Y quería pasarlo en uno de los pueblos de acá de Umbria. Así que después vamos a hacer contacto con esto para ver si se puede pasar también allí. ¿Me repetís el nombre de la plataforma? ¿Cómo tienen que hacer, así como para gente ignorante como yo, cómo tienen que entrar? ¿Quién me lo Es a dice? partir del 13 de noviembre, el estreno, digamos, va a estar online el 13 de noviembre, en unos días, y se llama OpenDDB, B larga. Open T D B. Sí, D de dedo dos veces y la B, B larga. DDB, OpenDDB. Ah, D Esa es D la B. Open D D DDB, B. La T no, exacto. no va. No, no, no tiene T. Entonces, O sea, Open punto it, ¿no? B. Así. Sí, Bueno, ya saben exacto. Y entonces, ahí el a 13 de partir del noviembre 13 van a tener la posibilidad. estrenan, 13 de noviembre es la fecha. Exacto. Sí, y estamos abiertos a la posibilidad, siempre es interesante la cuestión esta de la presencialidad, ¿no? A la posibilidad de que se organicen proyecciones a partir, nosotros estuvimos el año pasado en el Festival de Nápoli, después en Roma hicimos dos funciones muy hermosas de estreno, y bueno, y se fueron dando otras proyecciones que por ahí ya no podemos participar presencialmente porque estamos en Buenos Aires, en Santa Fe, pero podemos conectarnos online y bueno, es lindo siempre que la presencialidad que se pueda conseguir eso. Si hay espacios donde se pase, también está abierta para eso, Mm. para que cualquiera la pueda pasar. Bueno, yo quería además dar espacio justamente a los documentalistas que están haciendo un trabajo
que yo creo que un poco reemplaza lo que antes fue el trabajo del periodismo. Primero porque la imagen hoy tiene mucha más importancia quizás que el texto escrito. Y porque es un trabajo que yo no sé, ustedes pueden vivir, nosotros contamos historias de trabajadores, así que me gustaría saber cómo trabajo, ¿ustedes pueden vivir de hacer documentales o tienen que otros ingresos? Porque debe ser complicado, ¿no? Y en la actualidad sí, lo que pasa es que hasta el 2023 se había armado, o sea, nosotros empezamos en el 2006 con un proyecto que tenía que ver, un proyecto colectivo que tenía que ver con hacer esto que decía Mónica antes, alrededor de 100, 200 documentales al año, y eso era una Mm, especie de bolsa de trabajo para muchísima gente, por eso nosotros participamos en más de 30 películas como montajistas, como camarógrafos, camarógrafas, como guionistas. Hicimos muchísimas películas y nosotros además contratábamos a otros compañeros y compañeras para nuestras películas. Era un ida y vuelta de trabajo y sí, conseguíamos vivir con eso. Hace casi 2 años a esta parte, todo eso, o sea, pasó de 200 documentales, 200 películas a cero. Entonces, mm, bueno, seguimos manteniendo nuestro trabajo de cine, pero ahora lo apoyamos con otros trabajos independientes también. ujú. Sí, sí, Bueno, espacio. chicos, se me está terminando el tiempo. No quería dejar pasar la ocasión de anunciar este estreno que es ahora, esta semana. Así que atenti al estreno de La Resistencia, historias del exilio argentino en Roma, en la plataforma Open de dedo, de B larga. Espero que todos puedan verla, espero que también se abran otros espacios y bueno, que los tiempos cambian, hemos pasado épocas de todo tipo y creativos tenemos que ser siempre porque si no, nunca nadie nos va a andar regalando Seguro. nada. Nos veremos en otra oportunidad, pero les agradezco muchísimo haber pasado por la columna vertebral Historias de Trabajadores y sobre todo por esta sección que se llama Planeta Yusani. Y se llama así porque la conductora del programa sostiene que todo lo que me rodea forma parte de otro planeta y no del planeta Tierra, pero bueno, no sé por qué cree eso. Pero pienso que ustedes forman parte del mismo planeta que yo. Así que será que nos vemos en otra Claro. oportunidad y nos mantenemos en contacto. Gracias, Laura. Un abrazo Muchas grande. gracias. Saludos. Placer. Salud. Bueno, acá suspendemos la grabación entonces y nos vemos otro día.